Yo quiero decirles una cosa. Hoy en día, por la deshonra, muchos no están alcanzando esa vida que Dios ha planeado para nosotros, por el problema de la deshonra. Muchas cosas se están desatando y hoy en día vemos cosas que jamás habíamos visto, pero es precisamente por eso. ¿Qué es la honra entonces? Primeramente vamos a hacer una diferencia entre el respeto y la honra, porque quizá usted diga, no, pero yo respeto a mis padres. Probablemente sí, pero a lo mejor los respetas, pero no los honras. Y no es lo mismo. Y ahorita vamos a explicar que no es lo mismo. Porque mire, el respeto es la consideración con que se trata a una persona o a una cosa por alguna cualidad, por alguna situación o circunstancia que las determina y que nos lleva a acatar lo que dice o establece, o a no causarle ofensa y perjuicio. Que es lo que, por ejemplo, si usted tiene un jefe, ¿verdad? Usted lo respeta. A lo mejor no lo honra, pero lo respeta porque es su jefe, y si no lo respeta, pues lo va a correr, ¿verdad? Entonces mostramos respeto y hay una diferencia. Pero mire, la honra es la demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y por su mérito. Es la manifestación de respeto y admiración, ¿sí? Es respeto demostrado, ¿ok? Porque me gusta esto del respeto demostrado, porque hay muchas personas que dicen, yo los honro, yo te honro, pero no lo demuestra. Y entonces ahí hay como una brecha, sí, una brecha que se está abriendo, y sobre todo está abriendo en las generaciones, porque no se demuestra, y hay muchas formas de demostrar la honra. Es la demostración de respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Es que la honra cruza la parte del respeto. Es un término maravilloso. Hoy Dios me sacudió muchas cosas con respecto a la honra. Entonces, respeto y honra dijimos que no es lo mismo, ¿verdad? Parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Sí queda claro? ¿Arriba queda claro? ¿Sí? Ok. Ahora, la honra, mire lo que implica la honra. Una acción más allá del respeto que viene a ser como la milla extra. ¿Sí me explico? También dijimos que la honra, podemos respetar a alguien pero nunca darle honra. Así es. A veces decimos, sí, yo te respeto, pero no honramos. Podemos respetar a alguien, también dice que la honra te lleva a hacer algo por lo que le respetas. Y honrar a una persona es reconocer su valor y hacer algo para demostrarlo. Entonces sí queda bien claro lo que es la honra, ¿verdad? Y la diferencia que hay. Y hoy en esta tarde ya, porque ya es tarde, estamos aprendiendo que no es lo mismo, respeto que honra. Ahora, la Biblia dice que la honra es un mandamiento. Vamos a hablar acerca de la honra en diferentes aspectos, y el primero, y el que creo yo que es el más completo, es que es un mandamiento. La honra es un mandamiento. Repita conmigo, la honra es un mandamiento. Dígale al que está al lado, la honra es un mandamiento. Amén. Y pues obviamente la honra es un mandamiento, y quien encabeza, o a quien nosotros primeramente tenemos que darle honra, es a Dios. Amén. Tenemos que honrar a Dios. Acuérdese de la diferencia. No es lo mismo que yo respeto a Dios que yo honro a Dios, ¿ok? Porque también ahí hay un poquito de espacio en cuanto la gente dice, es que yo honro a Dios. Yo conozco personas que platicamos y todo, y están pasando por cosas y me dicen, es que no sé por qué estoy pasando esto. Pues si yo honro a Dios. Y entonces yo le pregunto, ¿lees la Biblia? ¿Oras? ¿Vienes a la iglesia? Un saludo para los que están en internet, que se quedaron y no quisieron venir. Porque hay gente que nos está viendo por internet, y el internet es para los que cuando no podemos venir, ¿verdad? Pero cuando sí podemos venir, pues hay que estar. De hecho, ahorita estaba viendo un mensaje entre paréntesis. Queremos darles gracias a Dios porque han estado orando por mi suegro, para los que estuvieron ahí en contacto con los WhatsApp y todo. Viernes para amanecer el sábado, pues había muy mal pronóstico en su salud,
y bueno, pues fue difícil, pero ya para las 5 de la mañana el Señor tomó control y gracias a Dios pudo pasar a piso. Sigue delicado, pero dentro de eso delicado ya no ocupó el respirador y por supuesto la parte más difícil, que era la que los médicos querían hacer, que era ya entubarlo. Entonces tomamos la decisión y no fue necesario, fue un riesgo, pero no fue necesario. Y el Señor ahí, porque sabes una cosa, cuando tú honras a Dios, Él te honra a ti. Y entonces nosotros pudimos ver la respuesta de Dios de esa manera y gracias a Dios no sucedió. Y les comento esto porque ahorita estaba viendo un mensaje donde decía que mi suegro estuvo escuchando a mi esposo y seguramente debieron de haber salido lágrimas de ese corazón porque, como les digo, si alguien ha sabido honrar a sus padres ha sido mi esposo. Entonces, pues, por eso damos gracias a Dios por el internet, pero recuerde que el internet es para cuando no podemos venir. Pero si usted puede venir, honre al Señor viniendo a su casa, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que es importante venir a la casa de Dios? Amén, le podemos dar la gloria al Señor porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Hoy escogimos la mejor parte, ¿verdad que sí? Escogimos la mejor parte, que es estar aquí en la casa de Dios. Amén. Entonces, honrar a Dios es cuando nosotros le adoramos. Hace un momento, todo este tiempo que usted estuvo alabando a Dios, todo este tiempo que estuvo adorando al Señor, usted le estuvo honrando. Usted le estuvo honrando, porque nuestra adoración, la adoración, y por lo menos el grupo que ministra, no es para entretenernos, es para guiarnos, para encabezar ese tiempo y que para que nosotros podamos darle la gloria al Señor y lo podamos honrar de esa manera. Yo no sé, yo hace un momento en la otra reunión pudimos sentir, en todas las reuniones hemos podido sentir la presencia de Dios. Amén. Y ese tiempo maravilloso donde nos postramos, le adoramos y recibimos la fortaleza de nuestro Dios. Entonces, cuando usted le adora, usted le honra. Cuando usted ora, usted le honra. Cuando usted lee la Biblia, usted le está honrando. Todo eso, esa es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios y esa es la manera en que lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, entonces es mentira que le estamos honrando. Amén. Y eso se tiene que reforzar día con día. Usted tiene que desarrollar ese hábito, esa necesidad. Tiene que llegar a un punto donde usted necesite leer la palabra, necesite adorar, necesite estar en su casa. Nosotros nos gozamos de cómo vemos que la gente anhela estar en su casa. El día de ayer llegamos desde las 12 del mediodía y nos fuimos hasta como a las 9 de la noche. Y entrábamos a un lugar y salíamos a un evento y bueno, había tantas cosas. Y yo le dije, Señor, ellos quieren estar aquí. Y todos los que estuvieron ayer aquí le estuvieron honrando al Señor. Estuvieron, y hasta todo lo que nos dieron de comer. Fue maravilloso. Y gracias a Dios porque esta casa, aquí hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y pudimos experimentar esa libertad. Entonces, ayer le honramos, pero no podemos quedarnos con eso. Hoy le honramos, mañana le honramos y luego sucesivamente. Usted lo hace físicamente aquí y lo tiene que hacer en su casa. Y lo de su casa es su responsabilidad porque nosotros no le vemos, pero Dios lo ve. Amén. Y ahí es donde el Señor recibe eso. Y es importante que lo hagamos porque sabe que cuando nosotros no le honramos a Dios, nosotros tenemos una necesidad, como seres humanos, Dios nos hizo con una necesidad. Y si no honramos a Dios, vamos a honrar otra cosa. Y yo quiero contarle la historia de un personaje de la Biblia que todos conocemos y cómo esta persona no canalizó correctamente esa honra y entonces terminó honrando a sus hijos. Y quizás usted diga, entonces mis hijos no deben de ser importantes para los que somos padres. No, claro que no, o sea, los hijos son importantes, son herencia de Jehová. Es una herencia que estamos cuidándole, pero nunca deben de ser la prioridad de nuestra vida. El primero en nuestro corazón debe de ser Dios. Amén. Pero quiero que veamos esta historia en 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Y aquí nos narra cuando Elí honró a sus hijos más que a Dios. Y dice la palabra, ahí en 1 Samuel, ya lo tenemos ahí, que dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Nunca yo tal haga. ¿Por qué? Porque, dígalo fuerte, porque yo y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y la sorpresa quizá para usted diga, ¿cómo? O sea, ¿habrá alguien que se atreva a deshonrar a Dios? Sí, claro que sí. Hay mucha gente que no honra a Dios y mucha gente que se equivoca de esta manera. Y Elí tuvo un serio problema porque para él sus hijos fueron una prioridad y entonces vino una situación muy difícil para ellos por cuanto Elí se equivocó de esa forma. Pero Dios no quiere que nos equivoquemos. Yo creo que esta palabra ha venido a nuestra vida para reforzar esa parte de la honra, para reforzar esa parte donde quizás hemos puesto otras prioridades y Dios ahora no ocupa esa prioridad en nuestra vida. Pero cuando usted le honra, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos han vivido esa experiencia de tener que decidir entre si primero pongo a Dios o pongo otra cosa? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? A veces hemos tenido que tomar decisiones y no son fáciles, pero es cuando las tomamos y entonces Dios dice, mira, Él me escogió a mí y entonces yo voy a responder y voy a corresponder. Y yo siempre les digo que ahorita que hablaba de mi esposo, pues una de las cosas que yo experimenté durante el noviazgo fue precisamente eso. Yo puse en primer lugar a mi esposo. Él dice que porque está bien guapo y todo, pues sí, está bien. Yo le digo que sí, le digo, pues sí, por eso me casé contigo. Pero sabe que hubo un tiempo de crisis en nuestro noviazgo y precisamente se originó porque yo puse en primer lugar a él en la relación. Cuando yo venía desarrollando una relación tan especial, porque yo llegué a los 14 años a la iglesia y le conocí, y luego yo comencé a andar a los 17 con él. Y en ese tiempo, como de los 17 a los 21 más o menos, hagan de cuenta que Dios lo moví. Y yo creí que lo traía casi a la par, pero no. Ya en la relación me di cuenta que ahora mi esposo ocupaba el primer lugar. Y eso se hizo crisis. Y eso me llevó a hacer muchas cosas, como celarlo, como, qué sé yo, o sea, mal. Mi relación se enfrió con Dios. Y finalmente, ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo. Cuando tú haces eso, vas a salir perdiendo. Porque lo puse en primer lugar, a Dios lo hice a un lado, y para cuando acordé, a Dios ya ni lo sentía y Él ya ni me quería. Terminó diciéndome que no, que yo ya nunca jamás se casaría con una mujer como yo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso dolió. Y cuando, pues yo no lo había visto así, pero yo digo que me terminó. ¿Verdad que sí? Estoy como que recibiendo revelación. Sí, me terminó. Al rato voy a hablar con él de eso. Decir, amor, ya entendí. Y cuando él me dijo eso, pues yo dije, uy, ya se enojó. Y así quedó. Hubo unos espacios ahí donde no platicábamos. No me atendía las llamadas, no me llamaba. Y yo dije, ay, ahora sí se puso seria la cosa. Y entonces yo comencé a buscar a Dios. Y ahí fue cuando me di cuenta que estaba perdiendo a Dios y lo había perdido a Él. Cuando tú no honras a Dios, vas a salir perdiendo de la manera que lo veas. Y cuando lo entendí de esa manera, entonces fue que comencé a buscar al Señor y buscar al Señor. Y una noche estaba yo en mi recámara orando a Dios, llorando con un vacío que yo decía, ¿cómo fue posible que Dios, que me perdonó, que me dio esperanza de vida, yo haya hecho esto? Le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, puedo perder lo que sea, pero a ti no. Dame una oportunidad más. Y comencé a recuperar el amor de Dios. Comencé a volver a sentir su presencia, porque es horrible. Yo no sé cómo, pero yo sentía algo peor que cuando no conocía a Dios.
así de esa manera, porque ya lo conocía. Y finalmente terminé diciéndole: Señor, yo te escojo a ti. Mi vida es para honrarte a ti, porque nadie creía en mí y tú sí. Y tú me diste una esperanza. Y cerré esa plática con Dios en especial, volví a sentir la presencia de Dios y entonces tomo el teléfono y me aventuré, dije, a ver si me contesta el cabezón este. Y entonces tomo el teléfono y hago la primera llamada y como que no reconoció, no sé si estaba muy ocupado, y cuando me oyó, se oyó como que colgó. Y yo, oh, Señor. Y dije, no, voy a volver a intentar. Y entonces vuelvo a intentar, pero ahí me dio Dios revelación. Y le dije, cuando ya tomó el teléfono, bien rápido le dije, no me vayas a cortar el teléfono, porque si me cortas el teléfono eres bien poco hombre. Eso también es otra revelación. Y no me cortó. No me cortó. Y entonces me dice, ¿qué necesitas? Y le digo, necesito hablar contigo. Y no tenemos nada que hablar. Sí tenemos algo que hablar. Después de esto, si ya no quieres hablar, no hablamos, pero tienes que escuchar. No le estaba mandando. Solo estaba siendo firme en eso. Y le dije, ¿sabes una cosa? Me pasó esto. Me equivoqué. Te puse en primer lugar. Dejé de honrar a Dios por honrarte a ti. Fuiste mi Dios en este tiempo, pero se acabó. Hoy he reconocido eso. Ya le pedí perdón a Dios. Yo te pido perdón a ti también. Y nomás te hablo para decirte que ahora yo lo terminé. Sí, pues ¿cómo me iba a quedar con eso? Y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo solo quiero despedirme de ti. Quería compartirte este testimonio y todo, y nomás para decirte que escojo a Dios, porque Dios es todo para mí. No puedo vivir sin Él. Creo que puedo vivir sin ti, pero sin Él no. Sí te extrañé en estos días, pero extrañé más a Dios. Entonces yo escojo a Dios y te dejo a ti libre para que sigas tu rumbo y lo que Dios tiene para tu vida, y yo me quedo con Dios. Y cuando yo le dije eso, me dijo, con esta mujer yo me quiero casar. Y yo le dije, ok. No, pues ahora no. Ese es el fruto de honrar a Dios, de escoger a Dios, porque es la mejor parte. Amén. Y eso le dio seguridad a él, y eso también me dio seguridad a mí. Y desde ahí entendí lo que es la parte de la honra a Dios. Pero a veces se nos hace fácil, aún para los que lo conocemos. Por eso entienda que honrar a Dios es lo mejor. También honrar a los padres es un privilegio. También eso es algo que nosotros debemos de siempre desarrollar en nuestra vida día con día. Nuestros padres no son eternos. Y mire, yo he ido a muchos sepelios, ¿o cómo se dice? Sí, cuando alguien fallece. Y sobre todo si los que fallecieron fueron los papás. Y he escuchado, porque soy así como que medio orejona en los eventos, pero estoy acá. Y he escuchado así pláticas donde dicen, ay, es que debí de haber visitado más a mi padre, es que debí de haberle dado, es que debí y debí y debí. Y como decía mi esposo, luego los queremos honrar cuando ya mueren, y eso sí, escogemos las mejores funerarias y escójalos, si Dios le ha bendecido, y las mejores flores, y hacemos todo lo mejor. Pero ¿por qué no lo hicimos en vida? ¿Por qué? Si ellos nos necesitan, hágalo en vida, no se pierda esa oportunidad. La Biblia habla de que la honra a los padres dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe que las generaciones ahora mueren más jóvenes? Ahora muchos padres están tristes porque los que se han muerto son los hijos. Yo me acuerdo cuando perdimos a mi hermano, el menor. Mi mamá ya había fallecido, mi padre en ese tiempo, y mi hermano, después pues falleció mi hermano, mucho tiempo después. Y yo sentía un dolor muy extraño en mi mamá. Tuvo que ser asistida por una psicóloga ahí en el seguro. Y ella le preguntaba, pero dice, es que me dolió cuando mi esposo murió, pero ¿por qué cuando ahora mi hijo como que duele?
también diferente. Y entonces la doctora le dijo, mire, lo que pasa es que los padres pues siempre pensamos que nos vamos a morir primero. Nunca pensamos que los hijos. Dice, pero se están invirtiendo las cosas y ahora los hijos se están muriendo y entonces los padres no saben qué hacer. Porque como decía mi esposo en un mensaje, ¿verdad? Cuando se muere el esposo, viuda, ¿verdad? O viudo, o huérfano. Pero cuando pierdes un hijo, no hay nombre. Entonces, pero eso se está produciendo porque nosotros no honramos a nuestros padres y luego lo estamos transmitiendo. Y entonces, finalmente tu familia, tus hijos no van a ver ni hacer lo que no te ven hacer, porque no estás honrando, porque no estás, estamos provocando que se acorten los días. Papás, tenemos una gran responsabilidad de honrar a nuestros padres hasta el último momento. Mire, mi mamá, mi esposo le echa mucho carro porque siempre está ahí mi mamá, así como que se nos va un ratito. Y me dice, la vez pasada vino, no me acuerdo qué predicador vino, y cuando terminó la reunión, dice, le voy a reclamar a tu mamá, porque mira, con el hermano no se durmió, pero conmigo sí se duerme. Le digo, déjala en paz. Y entonces, pero quiero decirles que tanto para mi madre como para los papás de mi esposo, el Señor a mí me puso en mi corazón y a él también, que los honráramos y por eso los sentamos aquí adelante. De pronto por sus necesidades ellos tienen que estar a veces atrás, pero mi madre está ahí y usted no sabe el respaldo que yo siento. Mi madre es una intercesora. Mi madre, yo estoy aquí porque un día ella recibió a Cristo y ella me trajo a Cristo. Un día el Señor la sanó y nos trajo a todos a Cristo. Y entonces yo le dije, Señor, mientras mi madre viva, yo quiero que ella esté ahí sentada conmigo. Y yo quiero honrarla de esa manera. Y a poco y lento paso a veces viene, pero aquí está. Pero ¿sabe una cosa? Yo admiro a mi madre, porque mi madre la semana pasada estaba casi llorando porque no podía venir a la reunión porque estaba lloviendo. Pero a veces le digo que no venga porque se puede caer. Pero ella ama estar en la casa de Dios. Ella quisiera estar más días. De repente me dice, oye, ¿qué va a haber mañana? Le digo, no, mamá, eso no te toca a ti, es para los varones, o así cosas, ¿verdad? Porque ella quiere estar acá, amén. Entonces es una manera, y para mí, tenerla ahí es una manera de honrarla, de sentir que yo la estoy honrando y que ella está también intercediendo por mí. Entonces es importante la honra a los padres, al matrimonio. Y usted dice, ¿cómo yo puedo honrar el matrimonio? Pues es que de verdad uno escucha tantas cosas. A veces hay mujeres que deshonran al esposo, o hay esposos que deshonran a las esposas. A veces ellos primero deshonran y ellas pues sí reaccionan ante esa deshonra, o viceversa. Y de pronto tenemos muchos conflictos porque no hemos aprendido a entender que el matrimonio es una institución y es algo maravilloso que Dios nos ha permitido vivir, amén. Y tenemos que entender de esa manera. Dice Hebreos 13:4 que honrar el matrimonio, honroso sean todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. También hay que honrar al prójimo. Romanos 12:10 dice la palabra, amar los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Sabe que a veces nosotros estamos por ejemplo aquí en la iglesia? Esto es quizá incómodo lo que le voy a decir, pero yo sé que le puede ayudar y la siguiente vez le va a pensar. Pero mire, cada servidor que está aquí está ejerciendo una actividad, está sirviéndole al Señor y le está sirviendo a usted. Pero cada vez que usted no sigue las instrucciones, usted lo deshonra a Él. Porque Él solamente está haciendo un servicio. No es capricho. No es así como que a Él se le ocurrió que las cosas fueran así. No. Es que todo lo que se hace en esta casa, todo el protocolo de entrar, de sentarse, de todo, es para el bienestar de todos, ¿no es cierto? Amén. No es porque que nosotros querramos que sea así, es porque queremos que todos estén de la mejor manera posible atendidos. Pero cuando nosotros no seguimos las instrucciones, usted está deshonrando. Entonces, ¿desde que viene el estacionamiento? Acá, no acá. Es que acaban las camionetas, no, y usted se quiere meter casi a la placita esta que hicimos, y ahí nada más van carritos chiquitos.
y luego no podemos pasar y bueno, ese es el comienzo. Y luego llega acá, ¿les por acá? No, por allá. Aquí, no, allá. Y entonces en ese momento, porque a veces nos preguntamos, ¿de qué manera yo puedo deshonrar a mi prójimo? Pues así. Ese es un ejemplo para en esta casa. Otros pueden ser muchos, ¿sí? ¿Qué tal cuando va al restaurante? No, dígale al que está a tu lado, ya te vio la pastora, ¿cómo le contestas al mesero? O al que te atiende en el banco o en los lugares donde tú te prestan un servicio. Mire, su servidora, que batallaba un poco con eso, pero gracias a Dios pues el Señor me ha estado sacudiendo mucho, entonces pues ya ahora trato de ser amable y todo lo que pueda, porque de verdad que uno llega y la vez pasada fui a pagar un recibo de agua y entonces pues yo estaba así como que esperando mi turno y me empecé a desesperar porque no me llamaban, pero luego ya en eso me llamaron y entonces ya apenas le iba a decir a la muchacha que, porque somos bien así, estamos como pensando cuando estamos ahí, ¿por qué no ponen más cajeros? Mire esa cajera tan lenta, el gerente, ¿qué le pasa al gerente? Y estamos ahí peleándonos en la fila así con nuestra mente y todo, pero ellos están haciendo su trabajo y luego hasta que, pues que cuente más rápido. ¿Y esa máquina para qué le sirve? Yo no sé si nada más a mí me pasa, pero usted también, no me diga que no. Y ese día, apenas si yo me puse en la ¿cómo se llama? En la ventanilla para que me atendiera la persona que estaba ahí. Y viene corriendo alguien, no sé si esté aquí, pero trabaja ahí en Oberano, y viene corriendo. ¿Y qué cree que le dice a la cajera que me va a atender? Le dice, te presento a mi pastora. Y yo dije, santo Dios. Ay, qué bueno que me porté linda. Ay, Jesucristo, porque luego encima de que no nos portamos lindas, resultó que no te alcanzaste a bañar y te ves toda fea y luego te enojas, no hombre, te ves peor. No representamos al rey. Y entonces y yo, ¿vas a la iglesia? Sí, pastora, mire, tengo 3 años. Y luego, pero ¿cómo? Nunca te había visto. Y luego le digo, es que nunca la había visto. Y total que ahí estuvimos y todo. Entonces, cada momento, sí, se nos presenta para tener la oportunidad de honrar a nuestro prójimo, hónralo. Están haciendo su trabajo, ¿sí? Y si va a presentar alguna petición, pues hágalo correctamente. Pero no, a mí ya me pasa en todos lados, Acabo de ir a hacer un pago aquí, casi nunca voy a ese banco, que está aquí en Citadel, en el Banco Afirme, casi nunca voy. Y apenas si entré, y cuando nada más abrí así la puerta, y se dejó venir el gerente. Y yo dije, mira qué amable, viene a atenderme. Y luego me dice, Dios le bendiga, pastora, ¿cómo está? Y yo, ay. No, yo miren, yo ya llego a donde llega Dios les bendiga a todos. Pues sí, ya mejor, porque yo quiero honrar a mi prójimo. Y sabe que, mire, honre a su prójimo de la edad que sea, pero honre también a los niños, a los ancianos, a todos, ¿sí? Porque honrar al prójimo es importante. Honre a las autoridades. ¿Cuántos sabemos que tenemos que honrar a las autoridades? Primera de Pedro 2:7 dice, honrad a todos, amad a todos y temed a Dios, honrad al rey. Honrar dijimos que es un mandamiento. Esa ya no la aprendimos, ¿verdad? ¿Honrar qué es? Un mandamiento. Y dentro de ese mandamiento incluimos a Dios, a nuestros padres, está el matrimonio y el prójimo y las autoridades. Honrar, mire, honrar es humildad. La honra es un fruto de un corazón humilde y manso. No hay pierde. Proverbios 15:3 dice que el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría y a la honra procede la humildad. La honra acaba con el orgullo y el egoísmo. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Aprendan qué? De mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué vamos a encontrar? Descanso para nuestras almas. Jesús nunca nos ha pedido nada que no haya hecho Él en esta tierra. Por eso Él vino a esta tierra, por eso dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y lo hizo para sentir lo que tú y yo sientes. Y entonces ahora Él, después que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, Él está intercediendo por ti. Y entonces cuando tú haces algo y el Padre está así como con ganas de que, ay, déjame ministrarlo aquí. Y
Entonces él le dice, no papá, no, es que sí se siente feo. Mira, acuérdate, cuando yo estaba allá, ¿te acuerdas cuando llegué ahí al templo y andaban todos vendiendo palomas chafas? Todas palomas ahí, todas bien mal. Dice, y dice la Biblia que él se enojó. Y se enojó porque entró pateándolas. El Señor también tenía su carácter. Pues es que de hecho dice la Biblia que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Un día estaba en una célula y le pregunté a los hermanos de la célula, hermanos, ¿ustedes creen que el Señor tenía temperamentos? ¿Los de arriba? Sí, no. ¿Los de abajo? Sí. Sí, porque dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza y nosotros tenemos temperamento. Entonces, pues, por eso, pues ahí lo comprueba cuando entra y le entra un celo de ver la casa de Dios convertida en un mercado. Y dice que empezó a patear todas las cosas, ¿sí? Nada más que pues nunca pecó, pero de que tenía ahí su situación también. Entonces, honrar es humildad, honrar es demostración. Mateo 15:8 dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si en verdad me honran, deben demostrarlo acercando su corazón. Me honran con palabras, pero no lo demuestran con su obediencia. Cada vez que tú desobedeces lo que dice la palabra de Dios, tú le estás deshonrando. El Señor te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a menos de que estemos locos, pero a mí mismo no lo trato mal, ¿o sí? ¿No creo? Entonces, ahí es donde comenzamos a desvirtuar un poco lo que el Señor nos pide que hagamos, y por eso nosotros tenemos que entender esto. Honrar es una deuda que se debe pagar. Romanos 13:7 dice así la palabra, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Si usted tiene a alguien que usted debe honrar y no lo hace, usted está en deuda. Muchos de nosotros pudiera ser que estemos en deuda. Y no estamos hablando de una deuda material, pero ahí le va. Porque es lo mismo que una deuda económica, aunque no la llamemos, aunque no le llamen todos los días para cobrarle. Y mi esposo decía que hay ruina en nuestra vida cuando nosotros no honramos, porque se compara con una deuda. Pero su pastor, por eso le digo que oiga el cassette, porque él dijo que cuando nosotros pedimos prestado, nosotros tenemos que pagar. Y entonces a veces no podemos pagar y comienza un proceso de ofensa. Ahora se ofende porque alguien pide prestado, el otro le está cobrando lo que es de él y se ofende. Y luego sigue el proceso, no solamente se ofende, sino que luego ya si fue aquí en la iglesia, pues ya no quiere venir, porque le da vergüenza, ¿verdad?, toparse con la persona. Y mi esposo les invita a que nosotros, si tenemos algo que hemos pasado por eso, lo mejor es no tener deuda, pero si ha pasado, pues enfréntela. Dígale, sabes que ahorita no puedo, pero déjame ver qué hago. Él decía, pues venda su reloj o haga algo, pero hágalo, porque si usted está así, entonces usted está deshonrando a esa persona. ¿Cuáles son los beneficios de honrar? Honrar genera bendición. Lo único que ha anhelado nuestro Dios es bendecirnos. Honrar a Dios genera esa bendición. Honrar el matrimonio, cuando usted lo hace, resultará en bendición para la familia. Por eso hay muchas familias destruidas, porque se ha perdido la honra en el matrimonio. Y mire qué crueles somos, porque luego vemos yo conozco niños que están experimentando depresión infantil. Los psicólogos han detectado en niños depresión infantil, porque lo que usted no puede arreglar como adulto, usted quiere que el niño lo entienda. Si usted, que ya tiene suficiente edad, no puede comprender a su cónyuge, no puede entender muchas cosas, ¿cómo nos atrevemos a que estos niños experimenten violencia, maltrato verbal, maltrato físico? ¿Usted sabe lo que le duele a un niño cuando él ve que le pegan? Hace poquito ministraba a una persona ya de edad y me dice, pastora, ayúdeme, no puedo eliminar de mi mente esas escenas cuando yo veía que mi padre golpeaba a mi madre. No las puedo eliminar. Y yo decía, ¿cómo somos así?
tan irresponsables. Pero todo es un producto de, todo se va, es como un resultado. Y entonces, pues si no honramos a Dios, pues no vamos a honrar ni el matrimonio ni a los padres. Por eso hoy Dios en este tiempo te quiere invitar a que lo consideres tan importante como es honrarle y entender que es necesario, porque entonces tu familia no se está viendo beneficiada. Por eso honrar a los padres alarga la vida y honrar al prójimo fructifica en buenas relaciones. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos conocen personas que, o sea, usted lo ve y es una persona? Nosotros tenemos aquí en la iglesia gente que jamás, nunca nadie se ha quejado de ellos. Ay, pero de repente así como que Dios todavía está haciendo cambios en algunos. Como dice mi esposo, ¿verdad? Le cambió el corazón pero no la cara. Pero no solamente eso, sino que todavía la persona está en un proceso y entonces eso se dificulta y hay personas que batallan con eso. Pero conozco tantas personas, pero todo es un fruto es una consecuencia de cuando usted esté pasando por eso y quizás esté batallando en este, no se trata de que, ay, pues voy a ser amigo de todos, no, pero tenga una buena relación con la gente, una relación de respeto, de cuidado, ¿sí? De que si llega alguien y me dicen que tengo que dar el lugar, porque yo lo voy a dar lugar, me voy a sentir bendecido de que la persona, y no es como que, ¿por qué Lugier me quitas mi lugar? Como decía mi esposo, que hasta la marca tiene de nosotros y la reclamamos la silla. Lo que no se da usted cuenta es que cada que hay un evento le cambian la silla. Entonces no es su silla. No siempre se sienta usted ahí. ¿Ok? Por eso tenemos que ser flexibles a eso y entender cuál es el beneficio. La deshonra impide la bendición. Marcos 6, 4-6. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Qué triste. Y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer Jesús ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si Jesús batalló en hacer milagros, fue entre ellos. ¿Por qué? Por eso se cita esta palabra, ¿sí? Que muchas veces nosotros a veces somos más honrados en otros lugares que en nuestra propia casa, que en nuestra iglesia. Pero nosotros damos gracias a Dios como pastores, y mi esposo lo compartía en la mañana y hace rato. Nosotros nos sentimos muy honrados, de verdad, muy honrados, muy privilegiados de ser pastores de ustedes. Cada vez que vamos a un lugar, nosotros damos gracias a Dios por sus vidas, y nosotros le decimos: Señor, gracias porque nos pusiste en este pueblo. Si algún día nos quieres llevar a otro pueblo, pues tú sabes, pero ay, Señor, ese pueblo sabe adorar, y eso, yo creo que eso es lo que nos ha protegido, porque ustedes saben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces ustedes están honrando a Dios, y si ustedes están honrando a Dios, pues nos honran a nosotros como autoridades. Yo quiero que se dé un aplauso, porque si usted lo hace de corazón, usted va a recibir la bendición como no se da una idea. Cada vez que usted honra a sus autoridades, usted recibe una bendición. Usted rompe un yugo, usted rompe muchas cosas que no nos podemos imaginar. Esto es maravilloso. Si Jesús era todopoderoso, ¿por qué no pudo hacer milagros? Por la deshonra. Pregúntese si en su vida no han pasado cosas, porque quizás no está viviendo ese tiempo de honra. Honrar mueve a Dios. Hay oraciones que a veces no son contestadas precisamente porque no estamos viviendo en este tiempo de honra. Si nosotros no honramos a Dios, ¿cómo puede Él hacer algo por nosotros? En Nazaret, Jesús no lo miraban como hijo de Dios, lo miraban como un carpintero. Jesús, como un carpintero, para ellos pues no podía hacer milagros, solo sillas y mesas. Este año tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a Israel y conocimos un judío mesiánico, y para él Jesús no vale nada, y eso nos impresionó, porque muchos de ellos, ¿se acuerda que les dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Y yo lo pude comprender. Cuando yo traté con ese judío, yo pude entender a qué se refería.
cuando dijo que a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron nos dio la potestad y el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá que han recibido ese beneficio? Donde hay honra a Dios habrá milagros, donde no hay honra no habrá milagros. La honra atraemos lo que honramos. Jesús no hizo milagros por la deshonra. Si quieres recibir el beneficio de la unción que Dios ha puesto en una persona, hay que honrarle. No podemos beneficiarnos de la unción de una persona a la cual no honramos. Mi esposo dijo que muchas veces ustedes vienen y le piden: pastor, ora por mí, pongan las manos, quiero que ore. Dice, pero luego en la noche me está cenando ahí en la célula. Yo no sé qué le contarían, pero lo dijo así con tanta seguridad. Y yo dije, ¿será que a mí también me andan cenando? O comiendo o desayunando, porque las mujeres se reúnen en la mañana. Entonces a mí me desayunan y a mi esposo se lo cenan. Pero ¿sabe qué? Nosotros sabemos, somos hombres, fallamos, somos seres humanos que fallamos, pero hemos tratado de hacer lo mejor posible para Dios y para ustedes. Y entonces, ¿cómo puede usted venir y pedirle a mi esposo que le bendiga si no se hace efectiva? No sucede nada, porque usted lo deshonra en otro momento. Tiene que haber una congruencia entre esto, y debemos honrar a quien nos presiden. La bendición de los padres también sobre los hijos se activa cuando hay honra. La bendición del esposo sobre la esposa se activa cuando hay honra. Mi esposo decía: esposos, honres. Bueno, no, él dijo primero, pero dije, ahorita me desquito. Dijo: esposas, honren a sus esposos. Esposos, honren a sus esposas. Amén. Porque debe de ser debe de haber el mismo resultado, ¿no es cierto? Y recibir la honra. Y hay muchas formas en que deshonramos a los esposos, y una de ellas es hablando mal de su esposo. No hable mal de su esposo. Qué triste. Si usted necesita ayuda, mejor venga con una autoridad y platique la situación que está pasando y reciba el apoyo. Pero yo oigo cada plática, no, de que es que ¿qué se cree? O sea, en la mañana quería que le hiciera desayunar. Pues claro, eso es tu obligación. Fíjate, quiere que lave, que planche. Pues ¿en qué estabas pensando cuando te casaste? A menos de que haya un acuerdo y los dos están trabajando y se distribuyan la tarea. Pero a mí me queda claro que yo tengo que hacerlo. Cuando yo empezaba a servir a Dios, me acuerdo que un día llegué de un evento y pues no estaba la comida. Entonces ya ahí como que corriendo y todo, y en eso llegó, y pues vi así por la ventana que ya venía, y entonces la hermana que me ayuda me dice, ay, hasta ella empieza, ay, ¿qué le pasó? Y yo dije, ay, Dios mío. Le dije, pues ayúdame, y empezamos ahí a preparar rápido las cosas. Y entonces ya cuando mi esposo vio que no estaba, me dice, ¿por qué no está la comida? Y le digo, pues es que pues fui al evento y andaba ministrando y se terminó tarde y todo. Y me dice, ¿y luego? Pues es que estaba sirviendo. Sí, pero organízate, porque una cosa es el servicio y otra cosa son sus responsabilidades y obligaciones. Y yo dije, se enojó. Y le dije, no, pues perdóname, no va a volver a pasar. Pero entonces siguió viniendo mucho trabajo y todo. Y ahí fue donde yo me comuniqué con él. Y un día llegó y me dijo, oye, güerita, ¿me acompañas a un funeral? Le dije, no, porque tengo que hacer de comer. Me dice, hombre, sujétate. No dijiste que hay que comerlo. Y me dijo, a ver, siéntate, vamos a ponernos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo, hermano. Entonces hoy pues yo le ayudo en muchas cosas, pero pues ya ahora sí que entendió la parte esa y me dio la libertad. Y ahora pues tenemos un WhatsApp de familia y todos siempre me están preguntando, ¿dónde vamos a comer? Y un día le dije a mi hijo, ¿por qué me preguntas todos los días dónde vamos a comer? Y dice, pues sí, mamá, pues ¿dónde vamos a comer? Dice, porque a veces comemos aquí o en Citadel o en la oficina o en el Maná o qué sé yo. Y yo, ok, sí, ya entendí. Pero ¿sabe qué? Hay que tener cuidado de eso. Y yo había decidido no deshonrar a mi familia, pero pues ahora ellos me ayudan con eso y recibimos todos un beneficio. También
La bendición de un profeta, la bendición de un pastor sobre su oveja se activa si la oveja le honra. La bendición de un profeta no se activa en personas que no honran al profeta. Y esa era la razón por la cual cuando la gente acudía al profeta siempre le llevaban un presente. Yo doy gracias a Dios porque casi siempre salgo de la reunión con algo, siempre algo. El otro día una hermana bien, así como que venía asustada y le digo, ¿qué pasó? Dice, ay, es que le traje un regalito. Me dice, ¿qué son? Unos nopalitos. Dice, es que puse un jardín y puse unos nopalitos y pues yo creo que usted ocupa nopalitos por lo del azúcar y pues le traje nopalitos. Y luego el otro día una hermana dice, ¿y eso? Tajín. Ay, a mí me gusta mucho el tajín y todo el rollo y todo eso. Entonces ya una vez una hermana me trajo unos quequitos y yo me le quedé viendo y dije, no, eso no. Le dije, hermana, yo ahorita por el azúcar no puedo comer esto. Me los voy a llevar y el copero que se los coma. Tengo un copero que le digo, a ver, tú pruébalos primero. Y entonces ya, mire, después me dijo, pastora, le traje un pie. Y me le quedé viendo y dijo, pero es con esplenda. Me estaba honrando, ¿verdad? De esa manera. Y sabe que así es, nosotros cuidamos esto. Vamos a terminar con un ejemplo de honra. La Biblia habla de la historia de Ana. ¿Cuántos conocemos la historia de Ana? Tengo que casi ya terminar con esto, pero es una historia muy, muy especial porque Ana fue una mujer que necesitaba un milagro, pasó por un tiempo de prueba. Cuando ella tenía a su esposo, pero su esposo tenía una concubina, Ana y Penina. Penina irritaba a Ana, la ponía en ridículo porque ella no podía tener hijos, se sentía más que ella por eso, pero Elcana amaba más a Ana que a Penina. Finalmente, en ese proceso de situación, pues Ana vivió algo muy importante y de ella aprendemos un código de honra que no quiero dejar pasar porque es importante lo que ella experimentó en este proceso de situación. Cuando ella estaba ahí en el templo y se postraba, cada vez que ellos subían a adorar, ella se postraba y le decía, Señor, dame un hijo, pero lloraba de tal manera, con amargura y con todo. Y finalmente pues el Señor escuchó su petición y dice levantándose de mañana, dice, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido. Cuando ya después que ella recibió la respuesta, cambió su actitud. Ahora ella le creía a Dios y iba a esperar su milagro. Pero en todo ese proceso ella vivió también, como mujer vivió un tiempo de deshonra, porque no solamente la deshonraba a su rival. Decía mi esposo que cuando ella estaba orando, el sacerdote se acercó y le dijo, ay mujer, digiere tu vino. Y yo creí que estaba borracha, porque de repente a veces estamos tan atribulados que andamos aquí, porque sí parecemos que andamos borrachos, que andamos así todos mal o locos. Pues ella recibió esa ofensa, más sin embargo dice la palabra que ella honró primeramente a su rival. Sí, su rival la irritaba, pero nunca vimos a Ana peleándose con su rival, nunca. Se sentía triste, amargada, pero nunca se peleó. Nunca tuvo esa actitud de ser una mujer peleonera. Y pues es para las mujeres. Los hombres son menos peleoneros, sí se enojan, pero no tanto. Pero las mujeres sí. Y tenemos que aprender a no ser así, porque esto no es bueno. Ana honró su casa. Cada año acompañaba a su familia, a su esposo aún, y cuando sabía lo que le esperaba con su rival, pero ella no dejó de ir a la casa de Dios. Ella siguió. Ana honró a su esposo. 1 Samuel 1:8 dice que Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero para ella tenía su necesidad, ¿verdad? Pero más sin embargo no actuó equivocadamente. Dice la palabra que nunca le respondió ante a los cuestionamientos de su esposo, que de alguna forma estaban de más, ¿no es cierto? ¿Para qué le preguntaba? Y es que a veces, hermanos, a veces hay cosas que ustedes nos preguntan y como que uno dice, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué le pasa? O sea, tenemos una mala actitud, luego nosotros también tenemos una mala actitud, pero no debemos de ser así. Pero Ana no le contesta descortésmente con algo así como, ¿estás o te haces? O sea, tú sabes que yo quiero un hijo, tú sabes que tengo una loca ahí que me está diciendo que ella ya tiene no sé cuántos y yo no. Pero así es como ella dice que nunca lo hizo. Y dice,
pudiera haberle respondido: ¿cómo quieres que esté contenta? No tengo hijo, y encima me traes a la otra para que me irrite. Cuando él le dijo come, ella no peleó tampoco. Cuando él la desafió y le tocó el amor propio, no contestó. Ella decidió comer y honrar a su marido. Ana se sujetó a su marido y lo honró. Ana no solamente honró a su rival, a su casa, a su esposo, honró a su líder, porque cuando el sacerdote vino y le habló, ella no fue grosera. Ella le dijo: no, mi señor, tu sierva está afligida. Qué diferente es cuando nosotros respondemos. ¿Han escuchado ese dicho que dice: no es lo que dices, sino cómo lo dices? Pero también a veces sí es lo que dices y cómo lo dices. Tenemos que tener cuidado con nuestras respuestas, porque eso es muy delicado. Ana honró a su líder y por supuesto Ana honró a Dios. Y en 1 Samuel 1:24-28, después que lo hubo, dice la palabra, cuando ya recibió ella el milagro, porque sabes que cuando nosotros honramos, la honra produce milagro. La honra produjo el milagro que ella necesitaba. Samuel llegó y después que ella lo crió, fue y lo llevó, porque ella le había hecho una promesa al Señor y le había dicho que él le iba a servir ahí en su casa, y ella fue y lo entregó. Pero no solamente la honra produjo el milagro de ella, sino que la honra también desata más milagros, porque tuvo al hijo, pero después tuvo 5 más. Es que no nos imaginamos el poder de la honra, y yo creo que en esta tarde el Señor quiere que lo experimentemos una vez más. Quiere que no nos olvidemos de lo importante que es esto. Y sobre todo, Ana no solamente terminó con esos 5 hijos, sino con un profeta. Y me gustó mucho lo que dijo mi esposo. ¿Por qué? ¿Cómo ella pudo experimentar el milagro del hijo y luego el hijo convertirse en un profeta? Y esto es para las hermanas, bueno, también para los varones, porque cuando tú honras a Dios, Dios te confía. Amén. Dios le confió a Ana el que iba a ser el más grande profeta. Wow. Pregúntate por qué Dios no te confía cosas. Quizás no, Dios dice no. Si a mí no me honra, no va a honrar a nadie. Por eso quizá muchas veces Dios no nos entrega cosas. Ahora, por último, ¿cómo se paga la honra? Con palabras, con acciones como la obediencia, respeto y sumisión. Con demostraciones, hacemos algo para demostrar y honramos. Proverbios 3 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares con rebosarán de mosto. Otra cosa como la podemos honrar al Señor es con nuestros bienes. Por eso la importancia de la ofrenda, por eso la importancia de que tú le entregues al Señor tu diezmo. Honramos también a nuestros padres con palabras, con obediencia, respeto y sumisión. También con nuestros recursos. Comparte con ellos. Mi esposo les decía a los jóvenes: invita a comer a tu papá. No, pero si no, ni nos invitan ni nada. Bueno, no, a mí sí me invitan, pero a veces no tenemos esa buena costumbre de honrarlos con nuestros bienes y bendecirlos, y sobre todo con una buena actitud. Cuando nosotros no tenemos una buena actitud de honra en cualquier lado, que se cuiden todos los que están a nuestro alrededor. Porque cuando tú no honras a Dios, el código de honra no va a funcionar. Pero cuando tú honras a Dios, entonces hay un resultado. Honras a Dios, honras a tu prójimo, porque son los dos más grandes mandamientos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Y pongan en el prójimo a todo lo que puedan, para que nosotros podamos vivir ese código de honra.